Luz y sal, hermanos. Como todas las veces vamos a comenzar nuestra clase pidiéndole a Dios que nos envíe a su Espíritu Santo para que nos ayude a comprender de manera fiel aquello que hoy nos quiere transmitir por medio de su sagrada, de su bendita palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lección que vamos a ver el día de hoy es la lección número 28. Se titula La respuesta del hombre. Como subtítulo, por la práctica de las virtudes, hacemos vida la ley de Dios. Recordemos, para comenzar, que la fe no es solamente algo que se cree, la fe no es solamente un conjunto de dogmas, también es un estilo de vida. Recordando lo que habíamos visto en las clases anteriores, habíamos visto que tras el pecado original al hombre, al ser humano, le cuesta mucho trabajo, por no decir que es prácticamente imposible para el ser humano vencer al demonio con sus tentaciones, al mundo con sus fascinaciones y a nuestras propias pasiones con sus excitaciones. El ser humano, para poder vencer al pecado, para poder liberarse del mal, necesita la ayuda de Dios. No es posible para el ser humano pretender alcanzar la perfección sin la ayuda de Dios. Hemos hablado ya en más de una ocasión de las aportaciones morales de los filósofos griegos y veíamos que los filósofos griegos, privados de la gracia, privados del conocimiento de la palabra de Dios, bueno, pues tuvieron grandes aciertos, pero también tuvieron grandes errores. Necesitamos la ayuda de Dios. Sin Dios no es posible que el ser humano remonte su situación de pecado. El pecado en la vida del ser humano se experimenta bajo la forma de sufrimiento. Si sabemos pedirle a Dios ese auxilio, siempre lo vamos a obtener pronto y con facilidad, ya que, como hemos dicho también en las lecciones anteriores, Dios quiere que todos los hombres se salven. Ahora, tenemos que pedir ese auxilio. Tenemos que verdaderamente ponernos a reflexionar en qué es lo que necesitamos. Estamos muchas de las veces equivocados en cuanto a aquello que necesitamos. Si se acuerdan ustedes, cuando vimos Génesis 3, el pecado original, el diablo, es decir, la serpiente, en el relato bíblico, pone a esta Eva a elegir entre dos bienes. Uno es la amistad de Dios y otro es el conocimiento del mal. Y le presenta el conocimiento del mal, ¿verdad?, como algo mucho mejor que la amistad de Dios. Entonces, frecuentemente nos equivocamos nosotros en lo que le pedimos a Dios. Le pedimos dinero, le pedimos suerte, le pedimos fortuna, le pedimos a una persona, le pedimos cosas que quizás no sean lo que verdaderamente necesitamos, ¿sí? Entonces, por eso dice la frase, si sabemos pedir ese auxilio, siempre lo vamos a obtener, porque Dios quiere que todos nosotros nos salvemos. Ahora bien, ciertamente tenemos que pedirle a Dios su ayuda, pero no podemos dejar un tema tan importante y tan trascendental como nuestra salvación, pues como una responsabilidad exclusivamente de Dios. También es nuestra responsabilidad. Dios nos ayuda, pero nosotros también tenemos que tener o poner, perdón, algo de nuestra parte. ¿Sí? La victoria no la vamos a obtener solo por la intervención divina, es decir, no es que dependa de Dios si yo me salvo o no me salvo, yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que trabajar, Dios me manda la lluvia, me da la semilla, pero yo soy el que tiene que cosechar la tierra. Si yo no cosecho la tierra, pues no va a haber maíz, no va a haber trigo. Tengo que poner de mi parte. Por eso es necesaria nuestra contribución. ¿Y cómo contribuimos nosotros a nuestra salvación? Por medio de una vida moral recta
y enriquecida de virtudes. Una vida moral recta, una vida moral en donde nosotros vivimos realmente las virtudes cristianas, que no son iguales a las virtudes humanas, pues es precisamente un reflejo de lo que llamamos la santidad. No puede haber santidad cuando no vivimos una vida recta o una vida de virtudes, ¿verdad? Y al revés, cuando vivimos una vida recta, una vida de virtudes, bueno, pues nosotros estamos viviendo una vida que es la santidad misma o que se propone conscientemente convertirse en la santidad misma. Entonces, también nosotros tenemos que participar en la obra de nuestra salvación. San Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículos del 5 al 9, nos dice una recomendación. Dice: por esta misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia activa, a la paciencia activa la piedad, a la piedad el amor fraterno, y al amor fraterno la caridad. Pues si poseéis estas cosas en abundancia, no os dejarán inactivos ni estériles para llegar al conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Quien no las tenga, estas virtudes, es ciego y corto de vista, y ha echado en olvido que ya ha sido purificado de sus pecados pasados. Es decir, San Pedro nos sugiere que si no tenemos estas virtudes, ¿verdad? Conocimiento, fe, templanza, paciencia, piedad, amor fraterno, caridad, si no las tenemos, pues no podemos comprender las cosas del Señor, porque seguimos siendo carnales, permanecemos en el pecado del cual habíamos sido liberados por el sacrificio redentor de Cristo. Entonces, sin esas virtudes no podemos llegar a un conocimiento profundo, aquí utiliza la palabra perfecto, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a definir un poquito lo que es la virtud. La virtud es el hábito o disposición permanente por el cual el hombre se inclina a hacer el bien y evitar el mal. Es la costumbre de aficionarse al bien y detestar el mal. Esta es la definición de virtud. Primero, nos dice la definición, es un hábito, es una costumbre, un estilo de vida, algo permanente, no una ocurrencia o algo pasajero. Yo me puedo levantar hoy temprano porque necesito ir a hacer una gestión en un lugar, ¿sí? Pero eso no significa que tenga el hábito de levantarme temprano. Las personas que tienen el hábito de levantarse temprano, pues muchas veces hasta sin despertador se levantan, porque se les hizo una costumbre. Ahora bien, la virtud en cuanto a hábito consiste precisamente en la costumbre de buscar, ansiar y desear el bien y rechazar el mal. Ese es el efecto propio de la virtud, ¿verdad? Que buscamos, que gustamos, que ansiamos el bien y que rechazamos y que detestamos el mal. El Salmo 34 nos dice: apártate del mal y practica el bien, busca la paz y sigue tras ella. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Apártate del mal, pero no apártate una vez o un día o 2 días, sino apártate de manera permanente. Dice, sigue tras ella. No solo un día, sino toda la vida. Y en esto consiste la virtud, precisamente, en que tú busques el bien, ames el bien, defiendas el bien, practiques el bien, pero todos los días. Vamos a ver ahora un poco la etimología de la palabra virtud. ¿Por qué es importante para nosotros que estudiamos religión? ¿Por qué es importante buscar las etimologías? Porque las etimologías nos dicen muchas veces más acerca de la palabra que la definición corriente que nosotros tenemos. Por ejemplo, la palabra virtud procede del latín virtus, que quiere decir fuerza,
se refiere a la fuerza, a la potencia de la que deriva el acto. La virtud es la causa y el acto humano bueno es la consecuencia. Para que exista un acto humano bueno, por decir un ejemplo, que yo le devuelva a una persona que se le extravió su cartera o su celular, que yo se lo devuelva, primero tiene que haber una virtud, ¿sí? El hecho de que yo devuelva ese celular que no es mío y que me encontré es una consecuencia. Y la virtud es la causa. Tengo la convicción de que no debo quedarme con algo que no es mío. Y que si encuentro algo que no es mío y sé de quién es, lo tengo que devolver. ¿Ok? A diferencia de la virtud, por el contrario, el vicio es la causa de los actos malos, ¿verdad? Hay un pasaje de la Biblia en donde Jesús dice, todo aquel que se encoleriza, ¿verdad?, se enoja con su hermano, ya debería ser reo ante el Sanedrín. Esto a simple vista podría parecer como una exageración. Tú puedes decir, oye, solo me enojé, no le maté, o sea, no es necesario que me pongan ya en el tribunal para ser condenado. Pero es que antes de que exista el homicidio, primero fue la ira. Antes de que exista un ataque sexual, primero fue la pornografía, primero fue la lujuria y después fue el ataque sexual. Entonces, el vicio es la causa de los actos malos. Los actos malos son la consecuencia de los vicios, ¿sí? De todo lo anterior se sigue que virtud es la fuerza, fuerza que tiene su origen en el espíritu y su fruto en el campo de la moral, en el campo de los actos humanos prácticos que realizamos con conciencia y con voluntad. Las virtudes se clasifican de dos maneras, según su origen y según su objeto. En razón de su origen, las virtudes se pueden clasificar en virtudes infusas y virtudes adquiridas. Las virtudes infusas son las que tienen como origen a Dios y que el hombre recibe por la vía de la gracia. Por ejemplo, la fe, la esperanza y el amor. No está en el corazón del hombre el sentir amor. El amor te lo da Dios o no te lo da. ¿A qué llaman los paganos amor? Los paganos llaman amor a la costumbre, a la conveniencia, a la atracción sexual, a los placeres, a otras cosas, ¿sí? Pero el amor, como la fe y como la esperanza, son virtudes que proceden de Dios, es decir, que Dios las da o no las da. Y si Dios me da la fe, tengo fe. Y si Dios no me da la fe, no tengo fe. Puedo estar todo el día en la iglesia rezando, pero no tengo fe, ¿sí? También en razón de su origen pueden ser virtudes adquiridas, son las que el hombre obtiene por la repetición de los actos. Hablábamos hace un momento, por ejemplo, de la virtud de levantarse temprano, ¿verdad? Si todos los días me levanto temprano, bueno, pues al cabo de un año o dos, al cabo de un determinado tiempo, pues ya adquirí el hábito de levantarme temprano. Estas son virtudes que el hombre va conquistando, ¿verdad?, por medio de la repetición de los actos. En razón de su objeto tenemos las virtudes teologales. Las virtudes teologales, son las que tienen por objeto a Dios ordenando el hombre hacia Él. Las que citábamos hace un momento, fe, esperanza y amor. En razón de su objeto también tenemos virtudes cardinales. Cardinales viene de cardos, que significa goznes o bisagras. En la Edad Media a las bisagras que hoy conocemos las llamaban cardos, y estas virtudes tienen por objeto inmediato al hombre en relación con sus actos honestos. Y también existen las virtudes humanas. Las virtudes humanas son muchas, ¿verdad? El ser ahorrativo, el ser trabajador, el ser tolerante, el ser democrático, el ser reservado, el ser tantas cosas. Estas son derivadas de las virtudes cardinales y, como todas las virtudes humanas, tienen una característica,
que por exceso se destruyen. Una persona tolerante es una buena persona, pero una persona demasiado tolerante puede llegar a convertirse en cómplice del mal, ¿sí? Una persona que practica la democracia, pues es buena, pero una persona que todo lo quiere resolver con democracia, de que lo que diga la mayoría, probablemente pueda llegar a incurrir en alguna falta. Decimos que hay virtudes que proceden de Dios, que son virtudes infusas, y hay virtudes que no proceden de Dios, que son virtudes adquiridas. En sentido estricto, toda virtud proviene de Dios, ¿sí? Incluyendo las virtudes adquiridas. Es decir, el hombre sin la ayuda de Dios es imposible que ejecute un acto humano bueno. En Primera de Corintios, San Pablo nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado, he actuado más que todos ellos, aunque humildemente reconoce, no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Cuando yo realizo un acto bueno, la persona ve que soy yo el que le da de comer al pobre. Ve que soy yo el que le da a tomar sus medicamentos al enfermo. Pero no soy yo, dice San Pablo. Es Dios que actúa en mí. ¿Sí? Entonces, en sentido estricto, hay que ser humildes y reconocer que toda virtud y que toda obra buena procede finalmente de Dios, no de nosotros. Vamos a hablar ahora de las virtudes cardinales. Decíamos que cardinales viene de cardos, o sea, bisagras. En la fotografía de la derecha hay una puerta y una bisagra. ¿Para qué sirven las bisagras? ¿Qué pasaría si esa puerta no tuviera bisagras? Pues a lo mejor estaría chueca, doblada, no abriría, no cerraría, no funcionaría, ¿verdad? Probablemente estaría arrastrando contra el piso, probablemente pues la empujaríamos y no podríamos abrir. Para que se mantenga derechita la puerta son necesarias las virtudes cardinales. Bueno, pues para que se mantenga derechita la puerta son necesarias las bisagras. Para que se mantenga derechita la persona son necesarias las virtudes cardinales. ¿Y cuáles son las virtudes cardinales? Son 4: prudencia, fortaleza, justicia y templanza. Quiero recordarles una cosa. En el lenguaje cristiano, ¿sí?, es decir, en el sentido que nuestra fe le da a estas palabras, podría haber diferencias en relación a lo que el mundo, los paganos o los no evangelizados, como quieras llamarlos, entienden. Ellos podrían entender, por ejemplo, por prudencia, conveniencia, por fortaleza, violencia, por justicia, cumplir con el Código Penal aunque sea injusto. Y por templanza podrían entender fortaleza, podrían entender otras cosas. Entonces, ahora me voy a dedicar a definir qué significa cada una de estas virtudes conforme a nuestra fe, no conforme a la televisión, no conforme a los escritores, no conforme a las películas, ¿sí? Y vamos a poner atención porque hay diferencias. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, amor, nosotros entendemos donación de uno mismo. Cuando el mundo dice amor, entiende apropiación egoísta del otro. Entonces, aparentemente todos hablamos de lo mismo, pero no es así. Pongamos atención. Prudencia es la virtud que dirige el entendimiento a fin de que examine y elija lo que debe obrar y evite lo contrario. Ejemplo: mi hijo se porta mal en la escuela. El director me manda a llamar y me dice, su hijo no cumple con la tarea. Por favor, llámele la atención y vea que haga la tarea.
En ese momento doy la media vuelta, voy al aula de mi hijo, entro sin pedir permiso y le doy una cachetada. ¿Es correcto o no es correcto? No es correcto. Actué de manera imprudente. Debí haberle llamado la atención en privado cuando estuviéramos solos. ¿Sí? La prudencia te ayuda a decidir lo que debes de hacer y evitar aquello que no debes de hacer, porque ahora no solamente tu hijo falló en hacer la tarea, sino que probablemente ahora esté resentido contigo, ahora sus amigos se vayan a burlar de él, por lo que tú hiciste, que creíste que hacías el bien, pero en realidad estabas haciendo el mal. La fortaleza es la virtud que fortifica la voluntad para que decida lo que debe hacer y lo lleve a cabo a pesar de las dificultades. Hermanos, para hacer el bien hace falta fortaleza. Para devolver un celular que no es tuyo, hace falta fortaleza. Para devolver una joya que te encontraste y que sabes de quién es, hace falta fortaleza. ¿Sí me entienden? No es la fortaleza de quien tiene que cargar un peso, ¿verdad? Y a lo mejor está cansado o tiene sueño. No, es la fortaleza que se necesita para realizar el bien, porque muchas de las veces es más fácil y más cómodo hacer lo que todos hacen. ¿Qué harían el 99% de las personas si se encuentran a una persona con hambre en la calle? Voltear para otro lado. Y muchas veces es más fácil hacer eso, fingir que no lo viste, que no lo escuchaste y seguir tu camino. Entonces, para detenerse y preguntarle a esa persona qué le pasa, ¿verdad? Y luego llevarla, ¿verdad? A un puesto de tortas para que le den una torta y pagarla tú, hace falta fortaleza, sobre todo si no tienes dinero. Templanza es la virtud que induce a moderar las pasiones y frenar los apetitos e inclinaciones a su justo límite. Por naturaleza tenemos hambre, por naturaleza tenemos sed. Nada de malo hay en que si yo tengo hambre, pues me como un plato de arroz o me coma una pieza de pollo. Pero si me quiero comer a todo el pollo completo, o mejor 2 o 3 pollos rostizados, pues la verdad es que ya tengo ahí un problema de moderación de mis apetitos. Y lo mismo que rige para el comer, rige para la actividad sexual, rige para el hablar. Hay que aprender a controlar nuestra lengua, nuestra boca. Fíjense, bueno, en mi caso personal, yo me he dado cuenta de que siempre que me meto en problemas, ¿verdad? Pues es por estar de hablador. A veces habla uno, se compromete a cosas y luego te recuerdan que te comprometiste y dices, bueno, pues saber refrenar la lengua. Los apetitos sexuales también, ¿verdad? Ciertamente, pues nosotros que somos casados, pues estos apetitos podemos lícitamente satisfacerlos en el marco del matrimonio, pero de ahí a que yo quiera andar con todas las mujeres del vecindario, pues ahí ya hay evidentemente un problema de falta de templanza. Entonces la templanza es aprender a llevársela tranquila, a moderar nuestras pasiones y frenar nuestros apetitos. Justicia. La justicia es la virtud que inclina la voluntad a dar a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? ¿Qué le corresponde a nuestros hermanos? Respeto, apoyo, comprensión. Eso es lo que le corresponde a la esposa de parte del esposo, al esposo de parte de la esposa. Pero, ¿qué le corresponde a Dios? ¿Apoyo? ¿Comprensión? ¿Amor? Pues sí, amor, pero también obediencia absoluta y un amor que supera a todos los amores. ¿Sí? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer mandamiento de la ley de Dios. O sea, amarás a tu esposo más que a tu esposa, más que a tus hijos, más que a tus padres, ¿verdad? Más que a tu pareja, sí. Eso es lo que le corresponde a Dios. Entonces la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde en
justicia. ¿Sí? Los que no conocen la palabra de Dios, ya no quiero usar la palabra paganos, pero la verdad es que la palabra es pagano, ¿no? Los paganos entienden el mundo por medio de derechos. El derecho a la cultura, el derecho al esparcimiento, el derecho a la información, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. La palabra de Dios, más que hablar de derechos, habla en términos de obligaciones. Obligaciones del esposo para con la esposa, de la esposa para con el esposo, obligaciones del amo para con el esclavo, del esclavo para con el amo, obligaciones de los hijos hacia los padres, obligaciones de los padres para con los hijos y obligación de todos nosotros respecto a Dios. ¿Sí? Y cuando yo le doy a cada quien, cuando cumplo mi obligación, estoy practicando la justicia. Si yo amara más a mi esposa que a Dios, o a mi hijo que a Dios, pues entonces estaría faltando a la justicia. Esto me pasa frecuentemente. Yo quiero ir a misa, pero mi hijo dice, yo no voy. Yo amo a mi hijo, pero por encima de mi hijo está Dios y yo voy. Hijo, quédate en la casa si eso es lo que quieres, pero yo tengo que cumplir con mi deber de amar a Dios sobre todas las cosas. Si se entiende, bueno, espero que se entienda. Si no, vamos a ver si en las láminas que siguen nos podemos dar a entender mejor. Prudencia. La prudencia, habíamos dicho, nos ayuda a elegir lo que es mejor para alcanzar la vida eterna, aceptando el bien y rechazando el mal. La fortaleza nos ayuda a superar todas las dificultades y persecuciones, incluso la muerte, antes que perder su eterno bien. La templanza nos ayuda a apaciguar los apetitos y la sensualidad, para que se disfruten estos apetitos en la medida de la recta razón. Aquí me detengo un poquito, vean la ilustración que está en la parte superior izquierda, es una persona pues con una evidente obesidad. ¿Qué significan las llantitas? ¿Qué significa la obesidad? Pues una falta de moderación. La justicia. La justicia nos ayuda a renunciar a todo lo que no es propio con desprendimiento total y aceptar tan solo lo propio con su limitación. Ahora bien, todas las virtudes se acrecientan por medio de su ejercicio. Hay una frase del Papa Juan Pablo II que él hablaba de una virtud, de la virtud de la fe, pero que en realidad se puede aplicar para todas las virtudes. Él decía, la fe se fortalece dándose. Cuando yo entrego mi fe, cuando yo doy mi fe, cuando yo le explico a mi hermano, cuando yo ilumino a mi hermano, pues en ese momento esa fe que estoy dando no disminuye, no mengua, crece. Lo mismo sucede con el amor. Cuando yo amo a mi prójimo, el amor no decrece en mí, el amor aumenta. ¿Sí? La fe, ¿verdad? Que en la lámina que estamos viendo aparece en la lámina derecha, hay una persona saltando al vacío, confiando en Dios. Mientras más confías en Dios, más se fortalece tu confianza en Dios. Mientras menos confías en Dios, menos se fortalece tu confianza en Dios. Entonces todas las virtudes se acrecientan por medio de su ejercicio. Vamos a reconocer una cosa, hermanos, no se asusten, no crean que todo esto comenzó a existir cuando comenzó a existir la Iglesia Católica. Muchas de estas virtudes cardinales, prudencia, templanza, justicia, ¿verdad? Fortaleza, todas estas ya la conocían los gentiles, perdón. Por ejemplo, Sócrates tenía tan alto sentido de la justicia que cuando fue condenado injustamente a muerte, prefirió morir injustamente antes que dar a sus conciudadanos un mal ejemplo de sustracción
a la ley. Es decir, no quiero enseñar a mis conciudadanos a sustraerse a la acción de la ley. Mejor que se ejecute una sentencia injusta, decía Sócrates, que el darles ese mal ejemplo. Entonces, los gentiles conocían estas virtudes. Ahora vamos a hablar de las virtudes teologales. Las virtudes teologales son tres: caridad, que también se le llama amor; fe y esperanza. Fe, esperanza y caridad. Son virtudes infusas. ¿Qué quiere decir que sean infusas? ¿Que Dios las da o no las da? ¿Sí? Dios nos da el amor, Dios nos da la fe y Dios nos da la esperanza. Solo se pueden obtener como un don de Dios, y esto es a lo que llamamos la gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Regalo, don de Dios. Estas tres virtudes, fe, esperanza y amor, son necesarias para obtener nuestra salvación. Y dicho sea de paso, es imposible que tenga esperanza una persona que no tiene fe. O sea, si no tengo fe, no espero mi salvación en la vida eterna. Si no espero mi salvación en la vida eterna, no tengo ningún aliciente para practicar el amor al prójimo. Si no practico el amor al prójimo, pues no puede decirse en modo alguno que tenga fe. ¿Sí? Por eso las tres, y no una de las tres, son necesarias para nuestra salvación. La fe, ahora vamos a pasar a las definiciones de cada una de ellas. La fe es la virtud sobrenatural por la que, debido a la inspiración de Dios y ayudados por la gracia, creemos que es verdad lo que Dios nos ha revelado y que nos es enseñado por la Iglesia. Por la fe creemos que lo que Dios nos ha dicho es verdad. ¿Y qué nos ha dicho Dios? Que nos ama, que quiere que vivamos eternamente junto a Él en la vida eterna, que quiere que seamos felices, ¿sí? Que somos sus hijos, que es nuestro Padre, que nos espera. Eso es lo que Dios nos ha dicho y es lo que nosotros tenemos que creer. Ahora bien, hay que puntualizar una cosa. Una cosa es creer en Dios, que hasta el diablo cree en Dios, y otra cosa es creerle a Dios. Y ahí tú tendrías que preguntarle, cuando Dios te dice que te ama, ¿le crees? Cuando Dios te dice que te perdona, que tus pecados te son perdonados, ¿le crees? ¿Te sientes perdonado? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes alegre? Cuando Dios te dice que te espera en la vida eterna para que seas feliz junto con Él, ¿es eso lo mismo que tú estás buscando? ¿O no esperabas llegar a tanto? La fe es la virtud por la cual creemos en Dios, creemos que es verdad lo que Dios nos ha dicho y que nos es enseñado por la Iglesia, porque esta fe no llegó sola a nosotros, o sea, no cayó del cielo, alguien nos la transmitió. ¿Quién nos transmitió esa fe? La Iglesia. Debemos de creer todas las verdades reveladas expresadas en el credo niceno-constantinopolitano. Para los que no lo sepan, el credo niceno-constantinopolitano es el que se reza todos los domingos en la misa después del Evangelio. Entonces, esas son las verdades mínimas que un cristiano está obligado a creer. Puedo no creer muchas cosas. Por ejemplo, hay quien dice, mira, yo la verdad no creo que la Virgen María se haya aparecido en Medjugorje. Bueno, tú no lo crees, pero sigues siendo católico. Pero si tú no crees que, por ejemplo, no crees que Jesús haya nacido de Santa María Virgen, ahí tú ya te colocaste en el campo de la herejía y estás faltando a la virtud de la fe. ¿Sí? Ahora, también es nuestro deber manifestar nuestra fe de palabra y de obra. Eres católico, que no te dé vergüenza, siente orgullo de ser católico, siente orgullo de pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Tu iglesia no la fundó Juan de las Pitas, no la fundó José Smith, ¿sí?
No la fundó Helen Wood White, o no, ¿quién más? No sé. Charles Taze Russell. Tu iglesia la fundó Jesucristo. Entonces, estamos obligados a profesar nuestra fe de palabra y de obra. Y muchas de las veces, frecuentemente, nos vemos frente a ese dilema, ¿verdad? A veces, por ejemplo, en la familia estamos almorzando y se habla del aborto, ¿verdad? Y el cristiano luego se achica y ya no quiere dar a conocer su verdadera opinión. Y dice, mira, yo lo pienso, no estoy muy seguro. No, usted dígalo bien. Nosotros no estamos a favor del aborto. Nosotros estamos en contra de que se aplauda prácticas sexuales perversas como la homosexualidad, ¿verdad? Como la zoofilia, como todo eso. Eso estamos en contra. Eso es profesar la fe. ¿Sí? Sí, pero es que el matrimonio debería ser durante 2 años y si ya no hay amor y no aguantas a tu esposa, pues déjala. Pues no, tenemos que defender la santidad del matrimonio. ¿Sí? De palabra y de obra, ¿verdad? Porque de nada serviría, por ejemplo, que yo defendiera de palabra la santidad del matrimonio y que de obra, pues, fuera infiel o fuera adúltero. Entonces, tiene que ser de palabra y de obra. Si tienes que elegir entre una de las dos, pues que sea de obra. ¿Sí? Ahora, hay un tema también muy importante. Aunque la fe está sobre la razón, de ningún modo está contra la razón. Es un debate falso que inventaron los enemigos de Cristo, la supuesta contraposición entre la fe y la razón. Es un debate falso, inventado, históricamente demostrado que es inventado. ¿Sí? Se dice, por ejemplo, que cuando Galileo Galilei eh, fue condenado por la Inquisición por andar diciendo que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, se dice que fue condenado a la horca, a la hoguera. No es cierto. Fue condenado a rezar un salmo cada día durante un cierto tiempo. Y se dice que cuando salió del tribunal dijo una frase lapidaria. Y sin embargo, se mueve. Está demostrado que nunca lo dijo. ¿Sí me entienden? Esos fueron elementos que la masonería y los enemigos de la iglesia fueron armando a lo largo del tiempo para crear un caso, para crear una situación de contraposición objetiva entre la fe y la razón. Y nosotros debemos de entender que hay una relación, hay un documento del Papa Benedicto XVI, si mal no recuerdo, que se llama Fides et Ratio, la fe y la razón. La fe está sobre la razón, porque la razón de Dios está por sobre la razón humana y por sobre la razón científica. Pero esto no quiere decir que la fe esté en contra de la razón. Habíamos visto desde nuestras primeras clases que la verdad es una sola y que no puede haber dos verdades vigentes al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que todos los seres humanos somos descendientes de una sola pareja original. Es decir, que todos nosotros somos hermanos. Si la ciencia o algún pensador o alguien por ahí propusiera que en realidad los amarillos, los orientales, no pertenecen a nuestra raza y no califican como seres humanos, pues entonces habría que revisar quién está equivocado, pero lo más seguro es que fueran los seres humanos. Hubo una ciencia a principios del siglo pasado, del siglo XX, que se llamó eugenesia, que decía que es posible distinguir los caracteres de la persona por medio de sus cualidades físicas. Entonces, los que tienen la nariz de una determinada forma son asesinos. Y era una ciencia respetable y se enseñaba y se aprendía. Hoy esa ciencia, gracias a Dios, ciencia entre comillas, ya nadie la conoce ni le hace caso, pero en su tiempo hubo quien podía científicamente demostrar que los negros, por ejemplo, eran inferiores a los blancos. Y científicamente lo hacían y había teorías y cosa muy seria, ¿no? De las universidades, de los investigadores. Entonces hay que tener en mente todo esto, ¿no? La fe está sobre la razón, pero no en contra de la razón.
creemos en Dios. Esto es una cosa de la experiencia personal. Hace mucho tiempo una persona me dijo, se sorprendió mucho de ver que entre nosotros había, entre los que aprendemos y enseñamos la palabra de Dios, se sorprendió mucho saber que había personas con maestrías, con posgrados, con licenciaturas. Y este hermano me decía, es que yo pensé que toda la gente que leía la Biblia y que creía en Dios, pues eran unos ignorantes. O sea, yo toda mi vida he creído que es así y ahora descubro que no, sino porque sabemos y porque conocemos las limitaciones del pensamiento humano, de la filosofía humana, por eso podemos valorar la riqueza de la palabra de Dios. Entonces, porque sabemos, creemos en Cristo, no porque no sabemos, no porque seamos ignorantes. Ha habido históricamente, y de hecho la hay, una colaboración entre la fe y la razón. En la fotografía tenemos a un sacerdote, el sacerdote Georges Lemaitre, no sé cómo se pronuncia, es belga, es francés, y Alberto Einstein, el célebre físico. Muchos de ustedes no lo saben, pero varios premios de ciencia han sido ganados por religiosos, inclusive hay varios Nobel de diferentes ciencias que han sido dados a sacerdotes. En el caso de Georges Lemaitre, él fue el primero que propuso la teoría de que el universo se encuentra en expansión. Sus observaciones astronómicas le llevaron a la conclusión de que las galaxias se alejan la una de la otra, es decir, que el universo se está expandiendo, que el universo está creciendo. ¿Ok? Y esto es una aportación de un sacerdote que no es el único, digo, no viene al caso ponernos a hablar de todos los religiosos y religiosas que han contribuido a la ciencia, pero lo que yo les quiero decir ahorita es que la fe y la razón tienen que colaborar en la búsqueda incansable de la verdad, que es lo que caracteriza al ser humano. Si dejáramos de buscar la verdad, pues quizás dejaríamos de ser seres humanos o perderíamos algo muy importante de nosotros. Se debe de manifestar la fe, se debe de ser valiente y decir con qué estamos de acuerdo y con qué no estamos de acuerdo. Porque a veces de nuestro silencio se infiere que estamos de acuerdo con algo o con alguien, ¿verdad? Cuando no protestamos en contra de la guerra, pues técnicamente o tácitamente estamos aceptando que estamos a favor de la guerra, ¿sí? Entonces, cuando sea necesario debemos externar nuestra fe. Perdón por la fotografía que les presento en pantalla, yo sé que es un poco escandalosa. Es un bebé abortado. ¿Por qué la puse? Bueno, la puse porque en las elecciones frecuentemente los católicos salen en masa a votar en favor de eso. Como tú probablemente no sepas lo que es un aborto o nunca lo hayas visto, pues por eso te lo pongo en pantalla, para que la próxima vez que vayas a votar en las elecciones te lo pienses dos veces si vas a votar por un candidato o candidata que promueve el aborto, que para disfrazarnos el aborto, como es una cosa muy horrible, nos la disfrazan con otros términos, como el derecho de elegir, la libertad de decidir, salud sexual y reproductiva. ¿Tú estás en contra de la salud sexual y reproductiva? No, pues no, pero lo que implica es esto que estás viendo en pantalla. ¿Sí? Entonces, aguas, porque frecuentemente nosotros como católicos negamos nuestra fe de palabra y de obra, que es todavía peor. Hay varias maneras de perder la fe. En el Catecismo de la Iglesia Católica se mencionan tres. Primero, por herejía. La herejía es la negación pertinaz, es decir, obcecada, frecuente, inamovible, irreductible. Es la negación pertinaz después de haber recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Por ejemplo, cuando yo digo, bueno, yo creo que Jesús no es el Hijo de Dios, sino un maestro ascendido, como dicen los supersticiosos, ¿verdad?
Entonces digo, bueno, para ustedes, para la iglesia, Jesús es el Hijo de Dios, pero para mí es un maestro ascendido. Pues ahí estoy incurriendo en una herejía, y si no me retracto, pues eso es un pecado también. Y es una manera que nos puede conducir, es una forma de perder la fe, y es un camino que nos puede conducir a la pérdida de la fe, la herejía, el negar una verdad de fe. ¿Dónde están las verdades de fe que yo tengo que creer? En el credo niceno-constantinopolitano. Léelo. Si no estás de acuerdo con algo que esté escrito ahí, tú ya caíste del lado de la herejía. No estoy de acuerdo en que la Virgen María sea virgen, caíste del lado de herejía. ¿Sí? No estoy de acuerdo en que Jesús sea el Hijo de Dios. No estoy de acuerdo con que la iglesia sea una santa católica y apostólica. Caíste en la herejía. Otra manera de perder la fe es por apostasía. La apostasía es el rechazo total de la fe cristiana una vez que la persona ha sido debidamente catequizada. En la historia de la iglesia hay un caso muy célebre del emperador Juliano el Apóstata. Juliano es un emperador de los 3 primeros siglos de la vida de la iglesia. Fue catequizado, ¿sí? Recibió el bautismo, pero al ascender al trono le dicen, mira, tú eres el emperador de Roma, por lo tanto eres el principal dios del imperio y el encargado de salvaguardar el culto a los dioses del imperio. Tú no puedes ser cristiano. Y el tipo dice, bueno, tienes razón, debo cumplir mis deberes de emperador y me aparto de la fe cristiana. Juliano el Apóstata se le llama, para los que quieran investigar un poquito más acerca de esto. Y hay una tercera, que no lo dice la lección, pero se las digo yo, que es el cisma. ¿Qué es el cisma? Es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometido. Esos que se niegan a obedecer al Papa, ¿verdad? Que quieren crear una iglesia a su modo, lefebristas, sedevacantistas y bueno, ve tú a saber la cantidad de arañas que son, bendito sea Dios, son grupos minúsculos, pero a veces percibimos su influencia en algunos foros en internet, por ejemplo, como una persona que diciéndose católica habla mal del Papa, ¿verdad? Esos son los cismáticos, los que rechazan obedecer al Papa o la comunión con la Iglesia. La pintura que aparece a la derecha es de Miguel Cerulario. Miguel Cerulario es el padre del protestantismo. Si tuviéramos que buscar el antepasado más remoto de los sectarios, de los protestantes, encontraríamos a Miguel Cerulario. Él fue el primero que se puso a investigar de qué se puede acusar a la Iglesia Católica, ¿verdad? Él aspiraba a ser emperador, válgame la redundancia, emperador del Imperio Romano de Oriente, emperador de Constantinopla. En su estrategia política, él trazó varios pasos que tenía que dar. Y uno de ellos fue ingresar a la carrera religiosa e ir escalando posiciones hasta llegar a ser patriarca de Constantinopla. No era el poder político, pero era el poder espiritual, es decir, ya estaba cerca. Pero para poder ser jefe total y pleno de la iglesia de Constantinopla tenía un problema, y el problema era el Papa. Entonces, el hombre se dedicó a investigar cosas de las que se pudiera acusar al Papa, se pudiera acusar a la iglesia de Roma, e hizo un libro, ¿verdad? En donde, por ejemplo, decía que diabólicamente los sacerdotes católicos se cortan la barba. Entonces, para él cortarse la barba era algo bueno y estar afeitado era un pecado. También criticaba la forma como en la iglesia latina, en la iglesia de Roma, en la nuestra, para pronto, se preparan las hostias. Y decía que estaban mal preparadas, que eso era malo, diabólico, etcétera, etcétera. Entonces veía cosas diabólicas por todos lados, consiguiendo en el año 1054 su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era tener su propia iglesia. Separar a la iglesia de Constantinopla de la iglesia de Roma, para así poder dirigirla con plenos poderes. Pero eso no fue nada más el problema es que sentó escuela, y que después de él hubo otros que también se dedicaron a buscar razones para odiar a la iglesia, y sus discípulos espirituales lo continúan haciendo hasta el día de hoy. ¿Sí? Bueno,
Entonces son maneras de perder la fe. 3, herejía, que es cuando yo me aparto de la verdad cristiana. Apostasía, cuando después de conocer la verdad cristiana la rechazo totalmente. Y el cisma, cuando me niego a obedecer al Papa o me niego a estar en comunión con la Iglesia Católica. Faltan contra la virtud de la fe los no bautizados que rechazan el bautismo cuando han sido debidamente catequizados. Una persona que no conoce la fe en Cristo Jesús tendría todo el derecho a no querer ser bautizado, pero una persona que conoce a Cristo y no quiere ser bautizado, pues es una persona que desea hacer el mal. Faltan contra la virtud de la fe también esos católicos, que por desgracia son muchos, decidiosos en recibir instrucción religiosa. ¿Sí? También los que profesan y enseñan errores. Recordemos que para nosotros los católicos, ¿sí?, no hay libertad de cátedra, es decir, yo no puedo enseñar lo que se me pegue en gana, lo que yo creo o lo que yo pienso. ¿Sí? Tengo que transmitir la fe que la Iglesia me transmitió a mí, no lo que yo crea, lo que yo piense, lo que a mí se me antoje o lo que yo soñé. Los que profesan y enseñan errores faltan contra la virtud de la fe. Me ha tocado ver personas que fueron catequistas y que al mismo tiempo que creen en la fe católica también creen en la reencarnación, los viajes astrales y cosas así, y se ponen a enseñarlo. Por lo tanto están pues creando confusión en primer lugar, pero lo que es más grave, faltando contra la virtud de la fe. Faltan contra la virtud de la fe también los que voluntaria e innecesariamente se exponen a peligros contra la fe, como quienes, como los que dialogan con herejes, con cismáticos y con apóstatas. Si tú estás preparado para descubrir el engaño, adelante. Puedes platicar de religión con cualquier persona, inclusive sin ser católica. Pero si tú no estás preparado para separar la verdad del error, aguas, porque estás exponiéndote involuntaria e innecesariamente. ¿Sí? En la fotografía, bueno, no es una fotografía, perdón, es una ilustración, vemos a monjes valdenses, pobremente vestidos, predicando entre los católicos ignorantes y enseñándoles pues una sarta de boberías, ¿verdad? Entre ellos que comer carne es malo, que el matrimonio es malo y cosas así por el estilo. La verdad es que cuando tú no estás preparado para enfrentarte a los herejes, lo mejor es que no les abras la puerta o que no dialogues con ellos, porque por experiencia sabemos que ellos son preparados para engañar a aquel que les abra la puerta. Tienen ya una serie de preguntas que le van a hacer al católico. Si le hacen la primera y la responde, sigue la segunda, la tercera y así sucesivamente, ¿sí? Entonces reciben una preparación para engañar y no siempre la persona está preparada. Muchos de los que han perdido su fe ha sido precisamente porque han conversado, ¿verdad?, con personas que no son católicas, porque han tenido acceso a videos y a material protestante, a música protestante, ¿verdad? Y eso ha ido en detrimento de su fe. La esperanza. La esperanza es la virtud sobrenatural por la cual, debido a los méritos de Cristo y por la bondad, omnipotencia y fidelidad de Dios, esperamos la vida eterna y las gracias necesarias para conseguirla. Es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. La esperanza es el creer en la vida eterna, el creer que algún día vamos a estar frente al tribunal de Dios y que en ese momento vamos a recibir su misericordia. Esa es la esperanza. Decía el padre Santiago Martín, dejar de creer en la vida eterna es el principio del ateísmo. Cuando yo creo que la vida del ser humano termina en el momento que exhalamos nuestro último suspiro, de hecho,
ya me volví ateo, aunque diga que soy católico o que soy cristiano o que soy budista. De hecho, ya no creo, ¿sí? Entonces, la esperanza es precisamente eso, el sentir que es verdad que algún día todos nosotros nos vamos a volver a encontrar junto a Dios. Observen ustedes, por ejemplo, cuando muere una persona en una familia en la que no tienen esperanza, cómo lloran, cómo se lamentan, cómo, cómo maldicen, cómo blasfeman, ¿verdad? Lo hacen por el dolor que sienten, pero esa actitud demuestra que no tienen esperanza en la vida eterna, que no creen que su familiar se pueda salvar o que ellos mismos. Hay una mentira, cuando fallece una persona hay una mentira que todos hemos dicho alguna vez y que la decimos pues por compasión. Ya, yo sé que sufres, pero ten la seguridad de que Él ahora está en el cielo junto a Dios. ¿Estás seguro? ¿Se preocupó Él por eso? ¿Ya hiciste oración por Él? ¿En qué se basa tu esperanza? El deseo de bienaventuranza. Para que pueda existir la esperanza de la vida eterna es necesario que exista el deseo de obtener la salvación. Obvio, si yo no espero tener la salvación, pues tampoco espero la vida eterna. La seguridad de la bienaventuranza prometida por Dios y la fe en la existencia del mismo Dios. Si yo no creo que Dios exista, ¿cómo voy a creer que algún día voy a estar viviendo en la gloria con Él? ¿No? No es posible esperar sin desear, no es posible desear sin confiar y no es posible confiar sin creer. Todo comienza por la fe. ¿Sí me entienden? Si yo no tengo fe en Dios, entonces tampoco espero algún día estar en el cielo con Dios. ¿Sí? Si yo no creo, ¿verdad?, en que exista la oportunidad de salvación para una persona que ha dejado este mundo, pues tampoco creo en la necesidad de hacer oración por esa persona. Aquí frecuentemente nosotros como cristianos nos vemos en un conflicto. El mundo nos dice que hay que confiar en las riquezas, que hay que confiar en las influencias de nuestras amistades, que hay que confiar en la ciencia, que hay que confiar en la medicina, que hay que confiar en los políticos y que hay que confiar en muchas cosas. La verdad es que el cristiano solo pone su confianza plena y totalmente en Dios, no solo para la vida eterna, sino también para la vida presente. Si ustedes me preguntan, oye Alejandro, ¿y tú confías en tu esposa? Confío en ella, no la voy a estar vigilando. Pero si hubiera alguna diferencia entre lo que ella me dice y lo que Dios me dice, prefiero lo que dice Dios. ¿Sí? Entonces nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios. En el futuro, cuando yo sea viejo, cuando ya no pueda trabajar, puedo poner mi esperanza en las ayudas del gobierno, ahora que está de moda que el gobierno regale dinero a todo el mundo. Puedo poner mi esperanza en mis hijos, que para ese entonces ya habrán terminado sus carreras y quizás me ayuden económicamente. Pero eso es ilusorio, hermanos. Hay que poner nuestra confianza en Dios. ¿Sí? Hay que tomarse el medicamento. Si estás enfermo, tómate tu medicamento, pero tu confianza tiene que estar en Dios. No es nada más el medicamento, haz oración. ¿No? Externamos nuestra esperanza cuando nos abandonamos en las manos de Dios, cuando confiamos en Dios, cuando dejamos de vivir con miedo. Si se fijan que vivimos con mucho miedo, miedo a que nos asalten, miedo a que nos deje nuestra esposa, miedo a perder al amigo, miedo a que pasen tantas cosas, ¿verdad? Miedo a la muerte. Pues tenemos tantas cosas que, que realmente lo que manifestamos pues es una pérdida de esperanza. Cuando nosotros confiamos en Dios, nos dejamos de preocupar y nos ponemos en sus manos, pues estamos externando nuestra esperanza. Cuando toleramos pacientemente las asperezas de la vida, las persecuciones y demás pruebas por causa de la fe, manifestamos nuestra esperanza.
A veces sucede, por ejemplo, que el cristiano secreta o abiertamente envidia al pagano y dice, mira, ese es ladrón y mira cómo le va muy bien, vive en una casa muy bonita, nunca tiene necesidad económica. Cuando nosotros afrontamos esa necesidad económica y sabemos que somos pobres precisamente porque nos hemos negado a robar, porque nos hemos negado a ser corruptos, porque nos hemos negado a vendernos, en ese momento estamos manifestando nuestra esperanza. Creemos que nuestra causa, la causa de Cristo, algún día triunfará, aunque ahora lo que se vea es que el corrupto, que el malvado, que el avaro, en todas partes gana. ¿Sí? Algún día, dice la palabra de Dios, el malvado volteas y ya no existe. Desaparece como la hierba del campo. A veces ves surgir en tu camino una flor muy hermosa. Antes de que pase la semana vuelves a pasar y ya está seca. Así son los malvados. Entonces hay que aprender como cristianos a sufrir las penalidades de la vida y mejor aún si es por la justicia. Te van a correr de tu trabajo, que sea por ser honesto, no por ser deshonesto, pillo y ladrón. ¿Sí? Te va a dejar tu esposo, que sea por el tiempo que pasas adorando al Santísimo en la iglesia, no que sea porque te encontró con otro fulano. ¿Sí? Bueno, seguimos. En el siglo XIX hubo varias corrientes de pensamiento que acusaban a la Iglesia Católica de fomentar un cierto conformismo en las clases oprimidas. Decían, más o menos, Marx decía más o menos lo siguiente, ¿no? La Iglesia enseña a los hombres a poner su esperanza en una ilusoria vida futura para que pueda cometerse toda clase de injusticias en la vida presente, ¿verdad? La verdad es que no es así. La palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia nos enseña la conformidad, es decir, a conformarnos con la voluntad de Dios, pero no nos enseña a ser conformistas o caer en el conformismo. ¿Qué es el conformismo? Es la aceptación pasiva del dolor, del sufrimiento y de la injusticia en aras de un bienestar futuro en la vida eterna. Entonces, de ninguna manera la Iglesia ha enseñado nunca el conformismo. Al contrario, el magisterio de la Iglesia nos enseña que la esperanza es una virtud positiva, no un elemento negativo que nos induzca a aceptar pasivamente las circunstancias positivas de nuestra realización. Por el contrario, el cristiano frente a la prueba debe actuar con entereza, perseverancia y decisión para tratar de modificar las circunstancias que lo rodean, vencer los obstáculos que le impiden el éxito de su causa. Si nosotros vemos una injusticia, tenemos que denunciarla, tenemos que luchar contra ella. Ejemplos de injusticias, el aborto, ¿verdad? Entonces tenemos que denunciar y luchar contra eso. No es decir, bueno, mira, este mundo es un valle de lágrimas y algún día en el cielo vamos a ser felices, así que deja que todo pase. Pues no. San Pablo, por ejemplo, en las cartas a Timoteo y Filipenses nos dice, a los ricos de este mundo recomiéndales que no sean orgullosos, que no pongan su confianza en la inseguridad de las riquezas, sino en Dios, que nos provee de todas las cosas en abundancia a fin de que las disfrutemos. Y en Filipenses dice, yo tuve una gran alegría en el Señor cuando vi florecer los buenos sentimientos de ustedes con respecto a mí. Ciertamente los tenían, pero les faltaba la ocasión de demostrarlos. No es la necesidad la que me hace hablar, porque he aprendido a hacer frente a cualquier situación. Yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Fíjense qué hermoso, dice San Pablo. Yo sé pasar hambre si es el caso, pero también sé vivir en abundancia cuando Dios así me lo ha permitido. ¿Sí? Y también les dice a los ricos, no pongan su confianza en las riquezas, porque las riquezas también se desaparecen, ¿verdad? Secuestro, un robo, y Dios no lo quiera, y se acabó todo. Entonces, ánimo hermanos, tenemos que luchar contra la injusticia,
contra toda injusticia, no solo algunas injusticias, porque también luego el político nos la maneja, nos dora la píldora y nos dice, sí, hay que luchar contra algunas injusticias, hay que luchar contra la corrupción, pero aprobar el aborto, hay que luchar contra la pobreza, pero hay que fomentar la inmoralidad sexual. No, o sea, hay que luchar contra toda la injusticia, no algunas injusticias. ¿Cómo o cuándo se pierde la esperanza? La esperanza se pierde de dos maneras, por desesperación o por presunción. Por desesperación es la desconfianza voluntaria y deliberada de obtener de Dios la felicidad eterna y los medios necesarios para conseguirla. Pecan por desesperación aquellos, ¿verdad?, que creyendo que la misericordia de Dios es pequeñita, dicen, no, yo aborté, yo hice esto y yo no tengo perdón de Dios. Yo sé que para mí no hay esperanza, sé que estoy destinado al infierno, sé que Dios a mí nunca me va a perdonar. Pues eso es pecado, es un pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y también manifiesta una pérdida de esperanza. La misericordia de Dios es grande, ¿sí? Entonces, cuando yo me desespero, cuando pierdo la esperanza, estoy presuponiendo que la misericordia de Dios o es chiquita o es tan chiquita que alcanza una dimensión humana y digo, mira, yo he hecho cosas tan malas que Dios nunca me va a perdonar, ¿sí? Y eso es desesperación y eso es pecado contra el Espíritu Santo. Pero también se pierde la esperanza yéndonos al polo contrario, por presunción. Son aquellos que dicen, mira, yo me voy a ir al cielo, yo ya estoy salvado. ¿Por qué? Porque soy católico, comulgo cada 8 días y voy a misa. Eso no quiere decir que esté salvado. Por ser católico no quiere decir que esté salvado. La presunción es una forma también de perder la esperanza que se disfraza de una excesiva esperanza, pero que en realidad es pérdida de esperanza y consiste en la confianza temeraria, de llegar a obtener la salvación, sea sin necesidad de la gracia, de la ayuda de Dios, o sin necesidad de la salvación, ¿sí? Sin la ayuda de Dios. Yo puedo salvarme. ¿Por qué? Porque soy católico, porque soy testigo de Jehová, porque soy adventista, porque soy presbiteriano, ya estoy salvado, por lo tanto ya no tengo que amar a mi prójimo, ya todo está arreglado. Tengo mi visa para entrar al cielo. Eso es presunción y también se está faltando a la virtud de la esperanza por presunción. Vamos a terminar nuestra clase, nuestra reunión, con 3 reflexiones personales. Primera pregunta, ¿cómo es tu conducta? Examínate, ¿cómo es tu conducta? ¿Cómo te portas? ¿Te asemejas a la del pagano o al pagano? ¿O como cristiano íntegro se basa en las virtudes cardinales sostenidas por las virtudes teologales? ¿Cómo te ves tú a ti mismo? ¿Qué tanto practicas las virtudes cardinales y qué tanto las teologales? ¿O no las practicas? ¿O es la primera vez que escuchas hablar de ellas? Segunda pregunta, ¿te has dado cuenta de que el vicio es la mala costumbre de admitir el pecado frecuentemente y la santidad es la depuración del pecado para vivir según santas costumbres? El vicio, hermanos, es comenzar a autojustificarnos. Yo no soy peor que los demás. Yo lo hago, pero todos lo hacen. Todos tienen relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Todos son infieles. Todos mienten, todos engañan, todos roban. Entonces, si yo lo hago, eso pues ya no es malo, ya es normal. Pues eso es el vicio precisamente. La santidad es lo contrario. Es ir retirando todos esos pecados, ¿verdad? Para vivir como Dios quiere, ¿verdad? Como nuestra fe nos manda. Y la tercera pregunta, ¿podrías tener la confianza de no volver a esa pasión dominante? Ese pecado en el que frecuentemente caes es tu pasión dominante. Entonces, ¿podrás tener la confianza de que Dios te va a ayudar para no volver a caer en él? Resolución, nos ponemos todos de pie y decimos fuerte y claro, Señor Jesús, quiero imitarte en una vida libre de faltas. Sé que sin ti nada puedo hacer.
Ayúdame a conseguirlo. Esto es todo, hermanos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y ahora pues pasamos a los grupos de reflexión. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.